Hola, ¿qué tal a todos? Este video que voy a hacer en este momento va a ser para responder la pregunta que de casualidad, no sé por qué, pero ayer alrededor de 3 o 4 mamás, Pau, Tania, Jessie, Astrid, Carla, me preguntaron la misma pregunta. La misma, parece que se pusieron de acuerdo las cuatro en hacer la misma pregunta. Voy a nada más dirigirme a la última persona que me hizo la pregunta y ella me tiene diferente situación, pero es enfocado en lo mismo. Son madres que por algún motivo que tuvieron que dejar de dar pecho y dejaron pasar alrededor de un mes. Una dejó pasar un mes sin dar pecho, tuvo que dejar de dar pecho a su bebé, y otra dejó 2 meses, otra 3. La última persona, tú, Pau, dejaste pasar, me dices, 6 meses sin darle pecho al bebé por el motivo que ya me platicaste. Dice, quisiera retomar la lactancia, no sé cómo, mi niña tiene 6 meses. Ok, bueno, es la misma respuesta para todas estas madres que ellas quieren volver a dar pecho. A esto se le llama relactancia o volver a empezar otra vez como si fuera la primera vez que están dando pecho. La diferencia es de que hay un poco de dificultad al principio, porque un poco más de cuando el bebé está recién nacido, ya que el bebé recién nacido, pues la leche está, el cuerpo responde rápido. En cuanto nace el bebé se forma la leche, a los 3 días empieza a bajar la leche, y es fácil pues empezar a enseñarle al bebé a agarrar el pecho, y el cuerpo ya está listo para que empiece a sacar, a succionar al bebé. Cuando dejas pasar un mes, 2 meses, por la razón que sea, el cuerpo empieza, desde el tercer día empieza a disminuir la producción de leche y va bajando poco a poco la producción lentamente, y a veces tarda en dejar de salir leche, a veces hasta 6 meses, 8 meses. Si se presionan aquí el pezón un poco arriba de la areola, van a presionar y todavía les va a salir gotitas de leche. Eso quiere decir que aún su leche no se ha secado. Entonces hay madres que pueden volver a relactar. Ahora, la manera de hacerlo es a través de una técnica que es muy utilizada es aplicada por la mayoría de las consejeras de lactancia. Recomiendan que se haga esto para que puedan volver a empezar a lactar. Ya les expliqué, ya les escribí a estas madres cómo empezaran a hacer la relactancia. Solo me falta explicarle a esta última mamá que me acaba de escribir, y ya para no escribirle lo mismo le quiero hacer este video. Lo que tienes que hacer, Pau, lo, lo que tienes que hacer directo al grano, Pau, es empezar un tratamiento que se llama hiperestimulación de los pechos. Ahorita tu pecho tu cuerpo ya no está produciendo suficiente leche como antes. Ya pasó bastante tiempo, pero aún tiene las glándulas aún tienen, secretan la leche. Entonces lo que tienes que empezar a hacer es un tratamiento de 3 días que es hiperestimulación de los pechos. Es un tratamiento un poco duro de hacer, es un poco sacrificado y tienes que poner mucho de tu parte, porque si no lo haces al pie de la letra como debe de ser, probablemente no obtengas los resultados que estamos buscando. En este caso lo que queremos hacer es que tu cuerpo vuelva a recibir, tu cerebro vuelva a recibir el mensaje de que necesitas más, necesitas producir leche. Entonces las hormonas ahí están. Simplemente el cerebro recibe la información a través de las hormonas, y las hormonas reciben la información a través de la estimulación, la oxitocina, la prolactina
llevan el mensaje al cerebro de que necesitas producir más leche y el cerebro responde con la estimulación de tus senos. Lo que vas a hacer es que vas a tomar 3 días vas a tomar ya sea un fin de semana, o si no trabajas va a ser más fácil, pero si estás trabajando puedes tomar viernes, sábado y domingo, y tienes que empezar a hacer estimulaciones eh, cada hora en los senos. Para eso vas a necesitar una bomba extractora, que puede ser una bomba manual o una bomba eléctrica. Lo ideal es que tengas una bomba eléctrica, para que una bomba eléctrica que es doble, al mismo tiempo te vas a colocar las copas en los dos senos y vas a bombear por 10 minutos. Empiezas desde temprano, 10 minutos, y luego ya de ahí te la quitas, te retiras, y lo que te salga, si te salen 3 gotitas, una gotita, lo que sea, solamente vas a enjuagar los utensilios con agua y jabón, y ya lo tiras, lo desechas, porque va a ser muy poquita cantidad lo que te va a salir, casi va a ser nada. Si ves que salen casi nada, unas gotitas, o nada más se mancha el biberón donde sale la leche, no te preocupes, porque no importa la cantidad. En esta técnica lo que se trata es de la estimulación. Entonces, después de que te extraigas o que te succiones con la bomba, si tienes una bomba eléctrica doble, te succionas por 10 minutos. Si no tienes una bomba eléctrica doble, te vas a hacer la extracción con la bomba manual, 5 minutos en un pecho, te cambias 5 minutos al otro pecho, dejas pasar desde la hora que empezaste hasta que se completa la hora. Descansas ese tiempo alrededor de 15. Si vas a tardar 10 minutos, digamos, sacándote la leche, vas a dejar pasar 50 minutos, ya se completa la hora. O por ejemplo, si tardas 15 minutos en lo que te lo quitas y todo eso, hasta que completes la hora, más o menos 45 minutos van a pasar. Vas a descansar 1 hora o 45 minutos, y otra vez vas a volver a ponerte, enjuagas tus utensilios, te lo vuelves a poner al pecho, y otra vez 10 minutos, te los traes 10 minutos. Ok. Te vuelves a poner a la hora, digamos, a la hora te lo vuelves a poner otra vez, o te extraes 5 minutos y 5 minutos del otro si tienes una bomba manual. Pero como te digo, lo mejor es una bomba eléctrica para que no sea tan cansado. Si no puedes conseguirla, entonces sí, una bomba manual. Y te hace las extracciones. Otra vez lo mismo, a lo mejor no te sale nada, te sale unas 3 gotitas, o si te sale 1 mililitro, o así bien poquito. Si te sale 1 onza, ya la puedes ir guardando. Pero para guardarla hay que tener mucho cuidado también. Si quieres, luego te explico cómo haces cómo puedes hacer cuando guardas. No debes de juntarlas con diferentes temperaturas. Si la guardas en el refri, ya no la juntes con otra leche de la otra extracción, ya no se junta, porque se puede haber un cambio de temperatura grande entre la leche que recién te sacas y la leche que está enfriada, y puede haber contaminación o formación de microorganismos. Entonces, por eso se recomienda que si es bien poquita leche, pues la tires y enjuagues otra vez los utensilios, porque cada hora vas a estar haciendo esas extracciones. Eso lo vas a estar haciendo todo el día y parte de la noche. Ya en la noche lo que vas a hacer es descansar nada más de 4 a 6 horas. No se descansa menos tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que estar recibiendo ese mensaje de que necesitas formar esa leche. Entonces, ya al siguiente día, otra vez desde la mañanita, ya que te despiertas, descansas tus 4 a 6 horas, y otra vez vuelves a comenzar y hacer lo mismo. Cada hora va a estar haciéndose esas extracciones por 3 días. Al tercer día, lo mismo. Y en ese día tú vas a notar una gran diferencia de formación de leche. Vas a sentir los pechos más duros, vas a sentir que ya vas a empezar a sacar más leche, y entonces es cuando vas a empezar a juntar la leche, porque en ese día tú vas a formar muchísima leche. Entonces,
A partir de ahí hay que empezar a poner al bebé a que te saque leche directamente el bebé. Si el bebé no quiere, porque ya tardaste 6 meses y el bebé ahorita no está acostumbrado, ya no sabe cómo agarrar el pecho, porque solo agarra el biberón, la mamila del biberón, tienes que empezar a entrenar al bebé. Puedes empezar tal vez usando unas conchas de leche que tienen la misma forma y el mismo material que la mamila del biberón, y de esta manera, como ya tienes leche, el bebé ya no te va a rechazar porque ya va a salir la leche. Entonces, si al principio te rechazaba el pecho es porque no sacaba nada, no salía nada y se quitaba, pero ahora tú ya tienes leche. Sin embargo, si tienes problemas para el agarre con el bebé, lo que tienes que hacer es seguir sacándote, haciendo las extracciones, pero ahora cada 2 a 3 horas, y vas a ir alargando el tiempo hasta que enseñes y entrenes bien a tu bebé. Pero si quieres, después podemos ver cómo entrenar al bebé. Eso es otro caso aparte de lo que es volver a producir la leche. Okay. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, manda el mensaje. Ok, hasta luego.